Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande jamás dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos y compártelo con otros, para que también se sumen a este viaje, que será transformador para todos. Nos detendremos en lugares inesperados del camino y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y curiosidad. Tendremos capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el recorrido valdrá la pena. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos tratando antes o después del episodio. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo. Y el capítulo de hoy es Génesis 5. Dios no miente. Él siempre dice la verdad. De hecho, aquí en Génesis 5 vemos su veracidad de inmediato. Me encanta esa palabra veracidad. Cuando hablamos de Dios, la palabra veracidad significa verdad habitual. Hemos oído de mentirosos habituales, pero Dios es lo contrario. Él es un hablador habitual de verdad. Y aquí leemos 3 palabras solemnes que nos recuerdan que Dios no miente, que es constante cuando se trata de la verdad. Él cumplió su palabra, y esto es lo que dice. Génesis 2:15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Vemos esto. Sin duda morirás. Es bastante claro. Dios no mintió. El hombre comió del fruto de ese árbol. Y Génesis 5 es Dios cumpliendo su palabra con estas 2 impactantes palabras. Y murió. Hace algún tiempo alguien me envió un video que quería que viera de un supuesto líder espiritual de nuestro país que hablaba sobre los nombres de esta genealogía en Génesis capítulo 5. Tomaron los nombres de la genealogía de Génesis 5 y hablaron de un supuesto significado oculto. Decían que si tomabas los nombres Adán, Sed, Enos, Kenán, Mahalael, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, sus significados hablaban de la venida de Cristo. Yo lo escuché y dije, ¿qué? Así no es, eso no es en absoluto. No hay un significado secreto en esos nombres. Perdieron la idea. La Biblia es clara. Cristo va a regresar. Y ya lo decía en Génesis 3:15. Este capítulo trata de Dios cumpliendo su palabra. Sin duda morirás. Se fueron tan profundo que se perdieron. 8 veces en este capítulo se repiten estas palabras. Y murió. Estas palabras no eran parte del vocabulario del primer hombre. Y aquí en Génesis 5 leemos por primera vez la palabra muerte. El pecado de Adán introdujo al último enemigo, la muerte. Y vemos en este capítulo que aunque vivas 969 años como Matusalén, o mueras a una edad temprana, la muerte se cierne sobre toda la raza humana. Dios realmente dijo la verdad. Miles de años después, el apóstol Pablo lo expresó así en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Este capítulo, que habla de una promesa cumplida, se abre con palabras muy importantes. Escucha Génesis capítulo 5, versículo 1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. El ser humano no es solo polvo y partículas. El hombre tiene el toque de lo divino sobre él. No fue creado a semejanza de un primate o de un simio, sino a semejanza de Dios. Esto es lo que le da valor al ser humano y lo hace diferente a cualquier bestia. Pero nota que algo cambia después de la caída del hombre, con la entrada del pecado y la muerte. Ocurre en el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando el hombre nace de la mujer, después de la caída, nace a imagen y semejanza de su padre natural. La semejanza y la imagen de Sed es Adán. Esta es la razón por la cual necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos restaurar la imagen del Padre. Parece oscuro seguir leyendo estas palabras en Génesis 5, y murió. Pero el Padre es Dios de esperanza, y nos da esperanza por un nombre en medio de esta lista de muertes. Se repite, y murió. Es la certeza de la muerte por elegir el pecado. Escucha esto.
Todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Todos los días de Set fueron 912 años y murió. En Génesis 5:11, todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Todos los días de Kenán fueron 910 años y murió. Todos los días de Mahalael fueron 895 años y murió. Todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Pero hay un hombre en este capítulo que rompe toda esa secuencia del y murió. Y ese fue Enoc. En medio de tanta muerte leemos estas palabras. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió, solo dice que desapareció. Y eso es lo que sucede con las personas que caminan con Dios. La muerte no tiene poder, porque Cristo ha vencido la muerte. Para vivir esa victoria debes caminar con Dios. Necesitas una relación con Él. El apóstol Pablo lo explica de esta forma con este pasaje en 1 Corintios 15:53. Nuestros cuerpos terrenales, los que tenemos ahora, que pueden morir, deben ser transformados en cuerpos celestiales, que no pueden perecer, sino que vivirán para siempre. Cuando esto pase, finalmente se cumplirá la Escritura. La muerte ha sido abolida en victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón que produce la muerte, el pecado, desaparecerá. Y la ley que revela nuestro pecado ya no será nuestra juez. Cuán agradecidos estamos con Dios por esto. Él es quien nos da la victoria por Jesucristo, nuestro Señor. Escuché a alguien decir una vez, cuando eres bebé te pareces a tus padres. Cuando envejeces te pareces a tus decisiones. Toma la decisión más importante de tu vida. No vivas como Adán, Kenán o Set, ni siquiera teniendo una larga vida como Matusalén. Todos murieron. Toma la decisión de Enoc, camina con Dios, y te parecerás a la decisión más grande de tu vida. El final de Enoc interrumpió el sonido de la muerte. Un niño pequeño dio quizá la mejor explicación de lo que significa caminar con Dios como Enoc. Iba regresando de la escuela dominical y su mamá le preguntó, dime qué aprendiste hoy. Y el niño respondió, un día Enoc y Dios salieron a dar una caminata muy larga. Caminaron y caminaron hasta que Dios le dijo a Enoc, ya estás muy lejos de casa, mejor ven a casa conmigo. Y así fue. De la boca de los niños. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del mejor libro, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.